Para formular pregunta tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. En primer lugar, para señalar el grave error que fue haber presentado por parte del Gobierno federal y de usted como secretario del ramo el Programa Nacional de Infraestructura 17 meses después del arranque de la administración, es decir, un 23% del tiempo de la presente administración. Con lo cual, si sigue la parálisis inercial que lleva el gobierno en la ejecución de programas y del gasto, para instrumentarse alguno de los programas a que se refiere, habrá transcurrido el 40% del tiempo de la actual administración. Mientras tanto, la economía del país sigue en caída libre y los rezagos sociales siguen siendo dramáticos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, ignorando su incapacidad de ejecución de proyectos de inversión y con su falso manejo de expectativas, ha hablado de 7.7 billones de pesos asociados a este plan de infraestructura y de 747 proyectos específicos. Para nosotros nos parece que será muy difícil concluir este programa por los retrasos de los que ha dado evidencia el actual gobierno, su incapacidad para el ejercicio eficiente del gasto público, la reforma hacendaria recesiva y la tardía formulación del programa a la que ya he hecho referencia. También me parece que la apuesta temeraria a la reforma energética tampoco se verá reflejada necesariamente en mayor inversión. Habrá también un boquete fiscal que se querrá cubrir con deuda pública, con nuevos impuestos, y por esa razón nosotros creemos que está destinado al fracaso. Además de ello, el Programa Nacional de Infraestructura carece de articulación y de efectos de arrastre en la economía nacional. No se ve, señor secretario, cómo se materializarán estos proyectos de inversión. Con relación al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que pretende ser una magna obra de infraestructura, nosotros vemos que este proyecto se ha manejado con opacidad, en el clandestinaje, como si se estuviera ocultando el gran negocio sexenal o transeccional de un grupo político. Se ha manejado sin discusión democrática, sin la participación de los mejores técnicos o ingenieros del país y dejando a un lado a los críticos del proyecto. Esta obra de relumbrón centraliza aún más la economía, con el riesgo de inutilizar un activo al que le han dedicado muchos recursos de infraestructura, como es el actual aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto que pretenden, dicen que va a transportar a 100 millones de pasajeros y más de 1 millón de toneladas de carga, cuando la demanda es muy inferior y crecerá muy lentamente, porque como afirman los principales economistas del mundo, existe una tendencia al estancamiento económico, producto de las terribles cargas financieras asociados con los rescates bancarios y financieros. El actual aeropuerto movió en el 2013 a 31.500.000 pasajeros y 376.000 toneladas. Y ustedes están proyectando para una cifra muchísimo mayor, por lo cual nosotros creemos que detrás de ello hay intereses económicos, hay intereses de corrupción. Nosotros queremos en tal sentido preguntarle, señor secretario, ¿por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto ha privilegiado a la empresa OHL, que ha recibido contratos por 41.500 millones de pesos, entre otras obras, la autopista Atizapán-Atlacomulco, el primer tramo del tren Toluca-Ciudad de México, el tramo del segundo piso de la autopista México-Puebla,
plantas generadoras de nitrógeno para el gasoducto Los Ramones, una planta de cogeneración de energía eléctrica en la refinería de Francisco y Madero, es decir, es la empresa favorecida por este gobierno. Y usted, como secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, participó en proyectos de licitación y remodelación que también favorecieron OHL en el aeropuerto de Toluca, cuando era miembro del gobierno estatal de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué seguridad podemos tener que detrás de esta obra no priva el interés general, sino los negocios? Nosotros propusimos que se creara una comisión especial en esta Cámara de Diputados para el aeropuerto, como se han creado 36 comisiones, la mayoría que no operan porque no hay voluntad política de que operen. Y no hubo decisión, se quiso restringir a una subcomisión dentro de la Comisión de Infraestructura. Y con todo respeto hemos dicho que el círculo se está cerrando. Usted, como secretario de Comunicaciones de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, benefició a OHL. Ahora, como secretario de Comunicaciones del gobierno federal, seguramente va a beneficiar a OHL o a Roberto Alcántara, que no nos ha dicho claramente qué pasó con todo el desastre que hubo con el cambio de operador de cobro electrónico en las casetas de Capufe con el sistema llave. Pero ahora todo apunta a que OHL, Roberto Alcántara y demás van a ser favorecidos con esta obra. Y en la Comisión de Infraestructura está también un exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, que es mi compañero Curinaime aquí presente, y que también ahora será cargo de la comisión, es decir, el Grupo Atlacomulco apoderado del control de la principal obra transeccional. Nosotros decimos las cosas por su nombre, aunque cause incomodidad, porque es la obra que va a implicar 169,000 millones de pesos y nos parece que no hay una justificación plena, dada la demanda existente, para una obra de esta envergadura. Creemos que el país tiene otras necesidades y además en el aeropuerto de la Ciudad de México no todos son problemas de saturación, es problema de monopolios también. Aeroméxico goza de todos los privilegios, trata mal a los usuarios, cobra tarifas indebidas, deja retrasos que no se justifican. No explicaron claramente qué pasó con Mexicana de Aviación y por eso creemos que no solo es un tema de saturación, es un tema también de monopolios, lo que hoy vive el aeropuerto de la Ciudad de México. Concluiría diciéndole y preguntándole de qué manera el nuevo programa de infraestructura enfrentará y resolverá irregularidades y rezagos como los mostrados en el anterior Programa Nacional de Infraestructura, que hablaba de montos mucho menos ambiciosos y de un menor volumen de obras. ¿Cómo le van a hacer ustedes ahora sí para poderlo resolver? ¿Cómo resolverá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el problema de disponibilidad y ejercicio de los recursos financieros del Fondo Nacional de Infraestructura, que en promedio de sus activos totales llegó a tener recursos sin ejercer por más del 60%? ¿De qué manera asegurará que los proyectos que se liciten y se autoricen sean oportunamente financiados y cumplan con las metas financieras establecidas? ¿Cómo evitar que megaproyectos costosos no sean motivo de corrupción con una vigilancia endeble y con simulación en la rendición de cuentas? Le ruego Por concluir su respetuosamente. atención y su respuesta. Gracias, diputado. Gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Con Transportes, gusto, para dar señor respuesta. diputado, muchas gracias. Rápidamente, el PNI tiene, el Programa Nacional de Infraestructura tiene fechas legales para publicarse y debe ser después del Programa Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo. Simple y sencillamente, si queremos verlo antes, creo que está más en manos de este honorable Congreso la decisión que del propio Ejecutivo Federal. ¿Cómo se van a materializar los proyectos que estamos ejecutando? ¿Cómo se vienen materializando? ¿Cómo se han terminado las obras que hemos terminado de acuerdo a programa, respetando un calendario, respetando el ejercicio presupuestal al 100%? Todos estos datos están publicados por la Secretaría de Hacienda en la página correspondiente
al ejercicio presupuestal. Ya hay que ver que para ejercer un peso el día de hoy se necesita haber planeado hace un año. Hace un año haber planeado la obra, una autopista, la que sean, 46. Un ejemplo, esa autopista debió haberse planeado hace un año. Después de la planeación viene la elaboración del proyecto ejecutivo que contemple el trazo de la autopista. De esta carretera de Chiapas que tanto se ha hablado, estamos haciendo el proyecto ejecutivo que tomó 8 meses hacerlo, precisamente. Después del proyecto ejecutivo viene el estudio costo-beneficio, el registro ante Hacienda, después viene la licitación correspondiente, después de la licitación que toma 2 meses y medio, 3 meses, viene la firma del contrato, que es un mes más o menos después, y si vamos sumando tiempo, no es posible hacerlo menos de 9 meses, un año, en el menor de los casos. Por eso es que digo, para ejercer un peso hoy, se tiene que haber planeado hace un año. Eso es organizar el ejercicio presupuestal, es organizar que se vaya ejerciendo al 100% como lo vamos, y así se van a materializar todas las obras que ven ustedes en el Programa Nacional de Infraestructura. Ya estaremos sujetos todos al juicio de la historia, pero esas obras, en mi caso personal, se van a ejecutar. Aeropuerto, opacidad, corrupción, yo creo que simple y sencillamente se están tomando las medidas necesarias para que se vayan ejecutando las cosas. No se puede ejecutar algo sin antes tenerse esa planeación. En los meses iniciales del gobierno lo que se hicieron fueron estudios aeronáuticos, estudios de uso del suelo, estudios de resistencia del suelo, estudios hidrológicos, para tomarse la definición que se acaba de tomar hace un mes, un poco más de un mes, en el segundo informe del señor presidente de la República, de que sí se va a hacer el proyecto. Todavía no hay proyecto. Entonces yo lo que pido es, esperemos a que haya algo para empezar a evaluarlo. Se está haciendo ya el proyecto ejecutivo, se está haciendo ya el proyecto de ingeniería, lo está haciendo precisamente el arquitecto Foster y la empresa Parsons haciendo el proyecto de ingeniería para tener proyectos ejecutivos y poder construir el aeropuerto. Hoy se están haciendo obras hidráulicas que se licitaron públicamente. Hoy se están haciendo otros estudios que fueron también licitados y otros que por la naturaleza no se puede licitar públicamente un proyecto porque se recibirían miles de propuestas y no habría capacidad de valoración. Por eso invitamos a los mejores del mundo, a los mejores arquitectos internacionales del mundo asociados con los mejores arquitectos nacionales para que entre ambos presentaran su propuesta al igual que a las mejores ingenierías. Privilegiado a OHL, vamos, yo no sé cuántos contratos tenga una empresa de esta naturaleza en otros lados, pero sí sé que en el caso del ST ICA tiene 9 contratos, 43,000 millones. Ideal tiene 6 contratos con 21,500 millones. Isolux 4 contratos con 15,000 y después tiene 4 contratos de la administración pasadora, OHL con 15,000 millones, Pinfra 10,000 millones con 5 contratos. Creo son 17 empresas las que tienen el monto total de contratos por 70,000 millones. Obviamente unas tienen más, otras tienen menos, pero simple y sencillamente en estas cifras que les dije se puede ver claramente que hay un equilibrio en los contratos, en los contratos de la Secretaría. Y si alguien de aquí, en esta administración, ganó un contrato, es información pública, se puede verificar en las páginas de la Secretaría por qué ganó, porque presentó la mejor propuesta, y quiénes perdieron y por qué perdieron. Si hay duda, creo que la información es transparente. En el caso, ya dije cuántos expedientes tenemos reservados, antes se reservaban todos, hoy prácticamente no hay reservas, hay 14 que por razones ya de otra naturaleza se tienen que reservar. Mexicana, pues es un tema que se trató hace más de 3 años, creo que la empresa quebró hace más de 3 años, yo creo que valdría la pena realmente analizar toda una historia y no creo que sea ahorita, simple y sencillamente es un tema que sucedió hace mucho y que hace tiempo ya fue declarado en quiebra. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra para hacer comentarios hasta por 3 minutos el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Ricardo Mejía. Sí. Gracias, presidente. La realidad no, señor secretario, no nos deja satisfechos sus respuestas.
creemos que, como usted lo ha reseñado, hay un conjunto de empresas españolas, muchas de ellas, que han acaparado el mercado de las grandes obras de infraestructura nacional. El caso de Isolux, que usted comenta, Pastrana, que era el director, México-Colombia, ahora es consejero independiente de Pemex. Emilio Lozoya era consejero de OHL, Mario Boudegar, el actual director de finanzas de Pemex, era el director de finanzas de OHL, es decir, todo queda en familia. Y esta gran obra, que es la obra del aeropuerto, que impacta 169 millones de pesos, 120,000 millones a ejercerse en este gobierno, 16,000 para el año próximo, pues me parece que no se puede manejar con esa ligereza, como si fuera un contrato más. Me parece que el gobierno estaba obligado a mostrar total transparencia. Nos parece insuficiente ese argumento que iban a llover proyectos, al contrario, qué bueno que haya proyectos, porque casualmente está involucrado un familiar de Carlos Slim en el proyecto que resultó ganador. Y me parece que hubiera sido sano, por transparencia, que el gobierno se hubiera manifestado por la transparencia. Entiendo yo que este tipo de anuncios también lo hacen para eludir una problemática social manifiesta. Y por eso desde el 2008 la Conagua fue acaparando tierras aledañas a través de la compraventa con ejidatarios para ir generando esta reserva. Pero me parece que este tema tiene que transparentarse y nosotros vamos a insistir. Quisiéramos que la mayoría en el Congreso no fuera tapadera, que reconsiderara la creación de una comisión especial para que fuera acompañando todo este proceso, las medidas medioambientales, las medidas de tenencia de la tierra, el tema de aeronáutica, el tema de límites competenciales entre la Federación y el Estado en la cuestión de la tierra, pero esperaríamos que en eso hubiera voluntad política del gobierno y no que se lo reservaran para unos cuantos amigos del régimen. Por último, secretario, en el sector de las telecomunicaciones vemos que no se ha resuelto satisfactoriamente la concentración oligopólica de las televisoras y de las empresas de telefonía celular. Los usuarios de los servicios, los ciudadanos comunes, siguen siendo objeto de un servicio pésimo, caro, ineficiente, y sigue habiendo privilegios de parte del gobierno. Sabemos que hay órganos reguladores, pero pues dependen finalmente en los hechos del Ejecutivo Federal. Nosotros vamos a estar muy al pendiente y quisiéramos también decir que hay en ejecución también en obras que pueden ser menores, pero que para la gente de las comunidades son importantes, como las que me comentara la diputada Rosario Merlín, del Distrito 9 de Acapulco Guerrero, que las obras del Puente La Sierrita y de Carabalí se han reasignado y esto ha afectado proyectos que ya estaban etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación. Esto es quizá un pequeño botón de muestra con la discrecionalidad que se ejecutan los programas sociales. Es cuanto. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.